Iniciamos Buena Salud, bienvenidos. Gracias a quienes ya están en la sintonía por las señales Saracay Televisión y también a quienes se conectan en las redes sociales. Nos pueden ver en Facebook como Saracay Televisión Canal 5 o también vernos online, digiten www.saracaytv.com. Preguntas, sugerencias al número de WhatsApp al 0988 300 121. Y como siempre les recomiendo que vestimos gracias a Camisería Inglesa y ellos están en Santo Domingo, ubicados en la avenida Río Lele, diagonal Hospital El IES. En Instagram nos encuentran como Camisería Inglesa SD y en Facebook Camisería Inglesa Santo Domingo. La mejor ropa para caballeros los tienen ellos para todas las edades. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro programa de hoy. Nos vamos a conectar hasta la ciudad de Colombia, del país Colombia, mi ciudad Medellín, y vamos a hablar con Héctor Ramos. Él es entrenador personal y asesor nutricional. Y el tema que vamos a tratar en esta mañana es las proteínas y masa muscular. Bienvenido, Héctor, gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Bueno, Gabriel, gracias principalmente a ustedes y bueno, uno de los temas que realmente más me gustan y en cuanto al control de peso, eso principalmente es uno de los más importantes. Una buena alimentación basada en proteínas para aprovechar realmente un buen entrenamiento que nos ayuda a formar masa muscular y ganar salud. Muy bien, es importantísimo que nosotros conozcamos mucho sobre estas proteínas porque hay tantos suplementos, hay tantas cosas que también lo podemos hacer en suplemento y también que la podemos consumir como alimento. Pero partamos desde ahí, ¿qué son las proteínas? ¿De dónde proviene esto, el nombre como tal? Bueno, lo importante es que saber que el nombre proteína se deriva de la palabra griega pronos, significa primero principal, y hablamos en cuanto a nutrientes o a nutrición que necesita el cuerpo, de allí parte, o sea, realmente es lo principal o el principal factor y nutriente que necesita nuestro cuerpo. Realmente es uno de los principales combustibles que se necesita diariamente y es uno de los más importantes entre los 3 macronutrientes de los 114 que necesita el cuerpo humano para subsistir y producir 10.000 compuestos vitales, enzimas, funciones, etcétera. Muy bien. ¿Y cuál es la función principal? O sea, debe tener una función principal importante que tenga estas proteínas. Bien, importantísimo saber que, por ejemplo, las proteínas, al ser uno de los macronutrientes y el principal nutriente uno de los principales nutrientes que necesita el cuerpo humano, cumple diferentes funciones. Pero la principal función es aportar energía al cuerpo humano. La proteína además ayuda a cumplir diferentes procesos. La proteína no solamente a través de un proceso químico que ocurre a través de nuestro cuerpo nos ayuda a la formación de masa muscular, sino que nos ayuda al fortalecimiento, nos ayuda a reducir los niveles de fatiga, nos ayuda a que no haya tanta debilidad. Es decir, mientras descansamos, la mayor parte del tiempo, ella está ayudando a reparar órganos, a formar tejidos, para el buen funcionamiento y reparación de nuestro organismo. Sobre todo para las personas que entrenan, es importante un alto consumo de proteínas para que mientras descansen, el mismo se recupere, aprovechando la nutrición que esta misma aporta y obviamente pueda seguir en tu rutina avanzando en cuanto a tu objetivo físico. Efectivamente, parte de lo que nos comentas sobre la importancia de las proteínas, pero ¿qué pasa con aquellas personas que empiezan a tener este campo nutricional en entrenamiento y empiezan a consumir la proteína? Hay otros que vienen con varios complementos como los aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Porque es importante que también nosotros conozcamos y sepamos que también cumplen un rol importante dentro del ganar masa muscular. A ver, importantísimo este tema. Como bien lo dijiste, la mayoría de las personas, sobre todo los que están enfocados en aumentar masa muscular, empiezan a comprar diferentes suplementos y entre estos diferentes suplementos que compran, encontramos los bien llamados aminoácidos, que usualmente los venden en forma de líquido. Los aminoácidos se puede decir que es la degradación de la proteína o es la simplificación de la proteína. Es una manera un poco más sencilla de absorberla y de aprovecharla. En resumidas cuentas, una proteína está formada de algunos 300 aminoácidos. Entonces, ¿por qué se crean estos suplementos? Para que sea algo de mayor absorción, sea de mayor aprovechamiento y sea mucho más rápido, obviamente, este proceso
para que sea un poco más acelerado el tema del aumento de masa muscular, sobre todo las personas que están buscando un poco más allá lo estético que lo saludable. Porque en resumidas cuentas podemos consumir proteínas normales y las proteínas realmente al estar conformadas por aminoácidos las tienen intrínsecas en ellas mismas. ¿Y qué pasa con los índices de glucosa con aquellas personas que consumen proteína? Ese es un tema bastante importante o un punto bastante a aclarar. Personas que se cuidan del dulce, personas que usan una condición de salud como diabetes o bueno, cualquier razón. Es importante saber que el cuerpo humano no necesita insulina para meter la proteína en nuestras células. Estamos conformados de 300, así como la proteína está conformada de aminoácidos, nosotros los seres humanos estamos conformados de más de 300 trillones de células. Y es la célula la que aprovecha todos los nutrientes para formar sus diferentes procesos y mantenernos vivos, incluso el hablar, el respirar, etc. Ahora, es importantísimo entender que a diferencia de los carbohidratos, la célula no necesita insulina para introducir la proteína en ella misma. Entonces, una persona que tiene una dieta alta en proteínas o una persona que usualmente consume suficiente proteína no va a tener ningún problema en la alteración de los niveles de glucosa. Incluso entender algo. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, es normal, más en las mujeres que en los hombres, ver temas de problemas hormonales. Las hormonas, hablando de los aminoácidos, son pequeñas cadenas de aminoácidos. Y cuando hay alteraciones de esto, o cuando nos faltan aminoácidos en el cuerpo, en el caso de la mujer, empiezan a aparecer problemas hormonales. Una mujer que usualmente tiene un buen consumo de proteína, por consecuencia va a tener un buen nivel de aminoácidos en su cuerpo y posiblemente no va a sufrir de tantos problemas hormonales como una mujer que tiene un bajo consumo proteico en su alimentación o dieta diaria. Las personas que hacen o que intentan ganar masa muscular pueden consumir estos llamados energizantes, bebidas azucaradas, bebidas que pueden como que hidratarte, ¿o no? Importante. De poder todo el mundo puede. La cuestión es saber si se debe o no se debe. ¿Qué sucede? Una de las cosas principalmente las personas que yo asesoro cuando empezamos un proceso de aumento de masa muscular es reducir al mínimo lo que son grasas saturadas y si es posible eliminar el dulce. ¿Qué sucede? Para que el cuerpo realmente aproveche los alimentos, todo lo que ingerimos él lo va a convertir en glucosa y de la glucosa va a sacar la energía para hacer sus diferentes procesos. Ese es un proceso natural del cuerpo. Cuando consumimos dulce, realmente lo que vienen es aportar grasas o cosas innecesarias a nuestro cuerpo. Es decir, por ejemplo, las personas que quieren activarse en la mañana, que es muy común fuera del ejercicio, es que me quiero tomar un cafecito, pero es que el cafecito le agrego azúcar. ¿Pero por qué le agregas azúcar si no es necesario? Ya el café en sí tiene la función de aportarle energía natural a tu cuerpo, que por cierto es totalmente saludable, siempre y cuando sea sin azúcar. Entonces, el tema de las bebidas energizantes, para aumentar masa muscular, hay que entender que las bebidas energizantes no aportan proteína. Y la proteína es la que se va a aprovechar realmente en un proceso que llamamos hipertrofia muscular en un gimnasio. Realmente es la que va a aprovechar nuestro cuerpo para hacer crecer nuestros músculos, para aportarnos mayor fuerza, mayor vigor, mayor fuerza, mayor salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿la bebida energizante para un proceso de aumento de masa muscular son importantes, son necesarias, Héctor? No, realmente no. ¿Quieres tener mayor energía? Come suficiente proteína. ¿Quieres tener mayor energía? Ten un buen plan alimenticio. ¿Quieres tener mayor energía? Descansa lo suficiente para que tu cuerpo se... ¿Quieres dárselo de manera externa? Toma café sin azúcar. Es mi recomendación. Nosotros estamos enfocados ahorita al tema de las proteínas. ¿Qué pasa con aquellas personas que probablemente no consuman suficiente proteína y cuál es la función que hace esta proteína si nosotros sabemos? Porque, por ejemplo, hay proteínas que ya vienen procesadas, que las puedes consumir en alimentos o frutos secos, etc. Otras que las puedes consumir en alimentación diaria balanceada, que lo haces en casa, la preparas. Otra que es la que viene en suplemento. Entonces,
si estás empezando a querer ganar masa muscular, ¿cuánta proteína debo comer? Y si no la estoy consumiendo, o sea, ¿habrían resultados o cuáles serían los resultados esperados y que no lo estoy haciendo? Muy buen punto, y lo voy a dividir en tres etapas. La primera etapa es, ¿qué pasa con una persona que no consume suficiente proteína? Hay que entender, la ausencia de proteína en el cuerpo se va a ver reflejada en muchos aspectos. Principal aspecto, la piel. Por ejemplo, un tipo de proteína que necesitamos y no producimos después de los 25 años es el colágeno. Entonces, el colágeno simplemente es un tipo de proteína que es un pegamento que mantiene todo en su sitio. Por eso se asocia el colágeno con la juventud o con la permanencia de la juventud. ¿Qué pasa cuando una persona no consume proteína? Va a presentar fatiga, se va a sentir más cansado, porque como hablamos al principio, la proteína aporta principalmente energía al cuerpo humano. Entonces, lo primero que vamos a presentar es un descenso de energía. Lo segundo que podemos presentar, sobre todo en atletas, es una fatiga constante, que posiblemente si tenía una buena alimentación anteriormente no estaba presente, y flacidez, debilidad del cuerpo. Por ejemplo, una persona, hablando del tema de las personas que quieren bajar de peso, una persona que se induce o se autoinduce una dieta o que le inducen una dieta baja en proteínas, usualmente va a perder mucho peso, pero también va a perder un porcentaje importante de la masa muscular por ausencia de proteínas, y va a existir flacidez en su cuerpo, es decir, no se va a ver bien. Son estas personas que vemos que pierden muchísimo peso y se ven un poco demacradas, a veces les salen ojeras porque no duermen bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante que la ausencia de proteína en nuestro cuerpo va a tener un impacto no solamente físico, sino también un impacto directo en nuestra salud. Empieza obviamente por falta de energía, por fatiga y debilidad, pero obviamente se puede traducir en otros aspectos. ¿Qué sucede con una persona que no consume suficiente proteína, Gabriel? Fácil. Nuestro cuerpo es una máquina inteligente y es una máquina que existe para la supervivencia. Nuestro cuerpo consume alimentos cada 3 horas, aunque tú no comas. Por eso es que nosotros cada 2 o 3 horas, en promedio, deberíamos comer aunque no tengamos hambre. Ya cuando te dé hambre es simplemente una alarma que está encendiendo tu cuerpo para que salgas corriendo a darle lo que necesita. Pero si tú no le das suficiente proteína a tu cuerpo, él la va a empezar a tomar de los músculos. Se va a empezar lo que llamamos un proceso de autodevoración. Y es donde empieza a aparecer también todo esto de lo que hablé anteriormente, flacidez, falta de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente pasa con la proteína, pasa con muchísimos otros nutrientes. Por ejemplo, el calcio, si no le das suficiente calcio a tu cuerpo, lo va a tomar de los dientes, lo va a tomar de los huesos, pero también del corazón, que por cierto es uno de los órganos que más calcio utiliza. Pasa con las grasas, la puede tomar del cerebro, la puede tomar de las reservas de grasa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no consumir suficientes proteínas se traduce realmente en un impacto importante negativo en nuestra salud, principalmente, como les dije anteriormente, falta de energía, debilidad, y fatiga. Ahora bien, ¿cómo sé, Héctor, qué cantidad de proteína debo consumir al día? Bueno, eso es un factor importante que lo determina un profesional. No todos necesitamos la misma cantidad. No solamente va en el peso, va en cuanto a la actividad física que haces y algunos otros factores. Pero puedes empezar consumiendo 1 gramo de proteína por cada kilogramo de peso. Es decir, si yo peso 80 kilos, puedo consumir 80 gramos de proteína al día, dividida en la cantidad de comidas que hago al día. Es decir, si yo peso 80 kilos y hago 4 comidas al día, entonces cada una de mis comidas debe tener 20 gramos de proteína. Parto de allí, por un gramo por cada kilogramo de peso. Ahora, si soy un atleta, lo recomendable en promedio son 2 gramos de proteína por cada kilogramo de peso. Peso 80 kilos, 160 gramos dividido entre 6 comidas, 5 comidas que haga. Ahora, para las personas que quieren ganancia de masa muscular, es importante que en cada una de tus comidas haya de 20 a 30 gramos de proteína. Importante, de 20 a 30 gramos. Eso no quiere decir que, por ejemplo, si yo me voy a comer una pechuga de pollo de 100, 150 gramos, que es lo que pesa, esa pechuga de pollo no necesariamente va a tener 150 gramos de proteína, no. En promedio va a tener de 15 a 25 gramos de proteína.
pero entender que si quiero ganancia muscular, en cada uno de mis alimentos, en cada una de mis comidas principales deben haber de 20 a 30 gramos de proteína. Un huevo, por ejemplo, trae 5 gramos de proteína en promedio, según estadísticas mundiales. Entonces, eso por una parte, importante saber que cuando hay ausencia de proteínas, que sería la última parte en la que la dividí, no solamente existe fatiga, etcétera, etcétera, de lo que hablamos anteriormente, sino que, por ejemplo, en el caso del hombre y la mujer, cabello, barba y uñas se empiezan a caer con facilidad o se quiebran con facilidad. Es una forma de saber y entender que hay una ausencia de proteína en mi cuerpo. Y allí también se refleja lo que sería la debilidad por ausencia de proteínas en mi organismo. Muy bien. Esto de la parte de la proteína, sí, tenemos que ser muy disciplinados en el momento de que lo empezamos a consumir, porque el objetivo principal en este caso es ganar masa muscular y no debemos hacerlo desordenadamente, sino que hacerlo de manera bien guiada y obviamente en base a nuestro peso, a nuestro índice de masa corporal, etcétera, para que podamos tener los resultados óptimos. Vamos a ir a una pausa y al regresar quisiera que nos comentes un poco cómo podemos nosotros ganar la masa muscular, qué tipo de entrenamiento es el que tenemos que nosotros realizar, cuánta frecuencia, porque mucha gente a veces dice, a menor repetición podemos y mayor peso podemos aumentar la masa muscular. Tú nos contestarás si esto es así o cómo será, pero vamos a ir a una breve pausa y al regresar retomaremos el tema. No le cambies, síganos escribiendo si ustedes tienen dudas al número de WhatsApp al 0988-300-121. Regresamos en breve. ¿Cómo ganar masa muscular o en este caso asociado a las proteínas? Es lo que estamos tratando hoy en nuestro programa Buena Salud con Héctor Ramos, entrenador personal. Y parte de lo que quisiera que nos comentes, Héctor, es sobre al mayor, mucha gente tienen esta visión, nos indican que si tú haces menos repeticiones y adquieres o tienes más peso, puedes ganar masa muscular. ¿Esto es cierto? ¿Es un mito? ¿Cómo lo trabajan ya cuando empiezan a querer las personas a definir su cuerpo? Bueno, importante entender, si yo trabajo con un peso mayor y menor repetición, se determina como un entrenamiento de potencia. Realmente esto se traduce en fuerza. Obviamente, por la hipertrofia muscular que hay, si hay un crecimiento de masa muscular. Sin embargo, eso no quiere decir que una persona que haga rutinas de altas repeticiones y poco peso no pueda producir un estímulo muscular que le ayude a crecer su masa muscular. No sé si me explico. Hablándole en términos un poco más sencillos, realmente lo que vamos a hacer en el gimnasio es buscar un estímulo muscular. La hipertrofia muscular, que es, por ponerlo en términos más sencillos, que es cuando partimos las fibras para que al cerrarse a través de la alimentación haya un crecimiento, se puede producir de cualquier manera. Es decir, una persona que hace altas repeticiones y poco peso y una persona que hace pocas repeticiones y un alto peso pudiesen tener el mismo resultado. Realmente, como te expliqué anteriormente, lo que vamos al gimnasio es a buscar un estímulo muscular. ¿Qué debo buscar yo en un gimnasio para que haya crecimiento muscular? Y esto es clave, se llama fallo muscular. Fallo muscular es sencillo. Si tu entrenador te manda a hacer 4 series de 10, 12 repeticiones de X ejercicio, tienes que buscar que en la repetición 10, 11 y 12 te cueste, que sientas que posiblemente puedas llegar a hacer una repetición número 13, pero no una 14, es decir, que el cuerpo no dé más. Literal, de eso se trata el fallo muscular. Eso es lo que realmente produce un estímulo muscular positivo para el crecimiento de masa muscular. Aparte de eso, hablamos de cargas progresivas. Una persona que está entrenando, que tiene una buena estructura, poco a poco ir aumentando el peso, pero poco a poco, bajo supervisión si es posible, eso sí le va a producir un crecimiento de la masa muscular. Pero esto al principio se pudiese traducir en un mito de decir, hey, más repeticiones, poco peso, es para definir, usualmente hablan de eso, o menos repeticiones, mayor peso, aumentas. No, como por ejemplo la gente hace muchísimos abdominales en el gimnasio y la gente no termina de entender
que los abdominales sí ayudan a la parte estética, pero no te van a sacar los llamados cuadritos, porque es que realmente un abdomen plano no se construye en un gimnasio, sino que se construye realmente es en la cocina. Entonces, ¿qué debo saber, Héctor, si quiero aumentar masa muscular? Lo primero es hacer un entrenamiento que te ayude a llegar al fallo muscular en cada serie que estés haciendo y obviamente tener un alto consumo de proteínas para que aproveches al máximo este entrenamiento. ¿Para qué se hacen los entrenamientos? Simplemente para estimular las zonas del cuerpo que quieres hacer crecer más o que se vean un poco mejor. Efectivamente, el hablar de esto, te preguntaba esto de la masa muscular porque muchas personas quieren entrenar y como que pueden hacer tal vez el ejercicio, la actividad física de manera muy desordenada y no lo pueden hacer bien, y lo que va a hacer es que estos músculos lo que vayan es a inflamarse, a contracturarse. Entonces hay que ser también un poco más minucioso al momento de nosotros querer hacer nuestros diferentes tipos de ejercicios. Tenía una pregunta para retomar un poco sobre las proteínas que me la hicieron por redes. Era ¿cuál es la mejor proteína vegetal que pueden las personas consumir? ¿Tú nos puedes comentar algo sobre eso? Ok, sí. Y por cierto, antes de responder la pregunta, aclarar un poquito con respecto a eso, el tema de las proteínas. Proteínas hay muchísimas, obviamente todas las podemos consumir. Las principales que se encuentran son las proteínas magras. El tema con las proteínas magras, como por ejemplo las carnes rojas, sí que son altas en grasas y por eso no se recomiendan tanto. Existen proteínas blancas, pollo, pescado, etcétera, y obviamente existen las proteínas vegetales. Cuando hablamos de proteínas vegetal, se habla de que la proteína mejor que la proteína, sí, de mayor importancia a nivel mundial que puede existir, hablamos del frijol de soya. Es una de las proteínas más completas que puede existir, que se mantiene un poco más de tiempo en nuestro organismo y lo cual te da saciedad. Saber que esa también es otra función de la proteína. La proteína, al estar dentro del cuerpo, se retiene un poco más, te hace sentir mejor, te ayuda con altos niveles de proteína a que no sufras de esos picos de hambre y entender la importancia de saber priorizar en ellas. Proteína vegetal, mejor del mundo, hablamos del frijol de soya y luego de ello siempre tenemos como una regla, pescado, pollo y carne, más pescado que pollo, más pollo que carne. Muy bien. Otra de las interrogantes que tengo es, por ejemplo, cuando las personas quieren ganar masa muscular, la pregunta es ¿cómo es el entrenamiento que debemos nosotros adquirir al momento de ir a un gimnasio? ¿Cuántas sesiones es importante? ¿Cuántos músculos debo trabajar para empezar a ganar esa masa muscular? Porque puedo ya hacer un montón de cosas y tal vez quede la misma y no vea los resultados óptimos. Sí, importante hacer eso. En el gimnasio veo que hay personas que posiblemente por falta de conocimiento, posiblemente no, por falta de conocimiento, andan haciendo como que un paseo por todas las máquinas. Realmente esto no es lo indicado. Lo primero que tienes que saber, si por ejemplo las personas que van a un gimnasio, dividir en grupos musculares. En lo personal, cuando empecé en el mundo del gimnasio, las pesas y todo esto, yo empecé haciendo tren inferior, es decir, mis piernas 2 veces por semana, a diferencia del resto de los músculos. ¿Por qué? Porque quería desarrollar un poco más mis piernas al principio para tener un desarrollo muscular uniforme. Es decir, que no se burlaran de mí por ser muy grande arriba y delgado abajo, como bien llaman estas personas conitos, etcétera, etcétera, triángulos. Entonces, ¿cómo lo divido, Héctor? Fácil. Yo, por ejemplo, una estructura básica que se me ocurre al momento, tú puedes empezar el lunes haciendo pecho, solamente trabajar el grupo muscular de pecho, el martes puedes hacer espalda, el miércoles puedes hacer pierna, jueves puedes hacer hombros, viernes brazos y el sábado pudieses hacer piernas nuevamente, dividiendo estos grupos musculares, por ejemplo, cuádriceps, pantorrilla el miércoles y el día sábado pudiésemos hacer glúteo y femoral. Ahora bien,
Ya tengo la estructura, Héctor, ya sé que voy a separar los músculos, pero ¿por qué los separo? Porque es que el músculo necesita un tiempo de recuperación. Dependiendo de cuál sea el músculo, necesita de 24, incluso a veces hasta 72 horas para poder recuperarse, dependiendo de qué músculo estemos hablando. Entonces, él necesita, para ir creciendo y viéndose como tú esperas, un tiempo de descanso para volver a tocarlo. No podemos locamente, por ejemplo, trabajar todos los grupos musculares todos los días al fallo muscular, porque realmente eso no nos va a arrojar un resultado positivo, posiblemente nos aleje de lo que realmente queremos lograr. Entonces, ya teniendo la estructura, ¿cuáles son las recomendaciones a hacer, Héctor? Bueno, mira, básico. Si estamos hablando que el miércoles vas a hacer pecho, lo recomendable puede ser de 5 a 6 ejercicios de pecho. Es lo recomendable. Igual con todo el resto de los grupos musculares, a diferencia de las piernas, posiblemente a veces hacemos todo el grupo muscular un solo día y ya por semana. Bueno, los que lo hacemos, hay algunos hombres que no les gusta, pero bueno, el punto es que en el tema de piernas posiblemente podemos aumentar, podemos hacer de 6 a 7, 8 incluso series de diferentes ejercicios para tocar todas las áreas de nuestra pierna. Ahora, importante, una vez que yo divido mis grupos musculares y sé cuántas repeticiones hacer, es importante que antes de yo empezar a entrenar haga algún acondicionamiento físico. No es necesario montarme en la caminadora 30 minutos, no. Si quiero aumentar masa muscular, el cardio se deja para el final. El cardio al principio es solamente para atletas que quieren aumentar su rendimiento físico. Para las personas que quieren desarrollar o activar la hormona del crecimiento para tener más masa muscular, es importante hacer cardio al final. No importa si estás bajando de peso, no importa si estás aumentando en masa muscular, para todos es igual, cardio al final siempre. El acondicionamiento físico que estoy hablando al principio puede ser algo corto, puede ser, si te puedes montar en bicicleta, ¿por qué no? Unos 5 minutos, y luego hacer estiramientos dinámicos. Estiramientos dinámicos, hablamos de que, por ejemplo, si vas a estirar tu cuello, lo hagas con un movimiento constante para que vayas dándole un mensaje a tu cuerpo de que vas a trabajarlo. Y al final, si serían estiramientos estáticos, ya no moveríamos el cuello de esta manera, sino que simplemente lo dejamos así para relajar el cuerpo. ¿Por qué no hago el estático al principio, sino al final? Porque justamente me estoy despidiendo la rutina. El dinámico se hace al principio para ir calentando el cuerpo, darle un buen estímulo muscular, incluso está demostrado que nos puede ayudar a desarrollar nuestro entrenamiento con un poco más de fuerza. En menos de 3 minutos nos diste una masterclass de cómo realmente hay que hacer un ejercicio, o sea, para ganar masa muscular, porque yo me pongo a pensar, a veces uno va a un gimnasio y hace una cosa, hace la otra y termina pues muerto, y luego ya el siguiente día uno no quiere retomarlo y es como que va y termina más muerto, y así vamos siempre como que hasta que ganemos como que confianza. Y lo que tú dices, los músculos, hay músculos que tienen que recuperarse 24, 48, 72 horas, y eso a veces no conocemos, y a veces como que empezamos y es cuando que a veces empiezan los llamados esguinces y todas las cosas y tomando relajantes musculares, inyectando y un montón de cosas más que pudiéramos tratarlo aquí, pero por falta del tiempo no lo podemos seguir tratando. Pero realmente, tal cual como tú lo comentas, fuera el éxito que así se nos informara cuando nosotros queremos tener un tipo de entrenamiento en algún gimnasio o en algún lugar donde se hacen este tipo de actividades. Ya hemos de conversar para ver si nos das ahí unos tips para nosotros poder también retomar pues nuestras actividades físicas y ganar un poquito de masa muscular. Pero sí me gustaría que nos comentes dónde estás, qué están haciendo ustedes. Yo sé que hacen entrenamientos. Ahorita, gracias a estas plataformas digitales, nos podemos transportar a diferentes partes del mundo y nos pueden contactar en diferentes facetas. Entonces, es tu oportunidad que nos comentes qué estás haciendo y cómo te pueden contactar. Sí, en mi caso trabajo en sociedad con algunos otros compañeros que son entrenadores, con médicos, especialistas, nutriólogos, dietistas. Lo que hacemos es que a través de una plataforma virtual que pronto va a tener una aplicación, por cierto, les damos durante 21 días desafíos, pequeños desafíos a las personas, acompañadas de su plan alimenticio, su lista de mercado, su guía de ejercicios, incluso suplementación,
para que en 21 días formen un nuevo hábito. Y no obstante, con esto, ya al final incluso los mejores 20 resultados, repartimos algo así como $10,000, $500 cada uno, es simplemente un incentivo por haber cumplido, porque sabemos que comenzar es difícil, pero no es tanto como a veces mantenerse en el camino, y la verdad es que, bueno, simplemente una manera de gratificar a esas personas que han sido constantes y que han tenido disciplina, que al final es el secreto del éxito en la vida. Muy bien, Héctor. El número de teléfono está apareciendo en pantalla, también tus redes sociales para que las personas te puedan seguir y contactar y puedan tomar estos planes muy interesantes que suenan, y obviamente gracias a esta entrevista pues también las personas pueden conocer un poquito cuando quieren ellos consumir proteína y aumentar su masa muscular. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Esperamos tenerte en una próxima para que nos sigas dando todos esos tips para nosotros poder estar bien fitness y sobre todo gozar de buena salud. Claro que sí. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Héctor. Y a quienes están viendo nuestra programación, no se olviden que nos encuentran en todas las redes sociales. Estamos @Buena Salud S en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook. En YouTube nos ven como Saracay TV o también online para que vean toda la programación de Saracay, www.saracaytv.com. Preguntas al número de WhatsApp al 0988 300 121. Y como siempre nos despedimos recomendarles que visiten Camisería Inglesa, que ellos siempre están vistiéndonos a nosotros y están ubicados en la avenida Río Lilia, diagonal al Hospital del IES. El teléfono 0990 83 63 26, en Instagram Camisería Inglesa SD y en Facebook Camisería Inglesa Santo Domingo. Así que la mejor moda la tiene Camisería Inglesa. Por cierto, nos visten muy bien y nos despedimos, pero los dejo acompañados con la mejor sintonía. Sigan en la señal de Saracay.